Latina. Durante la dictadura franquista perteneció a las Juventudes Comunistas y al PSUV. Fue miembro del equipo de trabajo de Julio Anguita en Izquierda Unida y su último libro es Marea Básica contra el paro y la precariedad. Ha sido discípulo de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey, junto a los que formó parte del consejo de redacción de la revista Mientras Tanto. También participa habitualmente como articulista en la revista El Viejo Topo. El trabajo realizado por Víctor Ríos en los movimientos sociales, no solo como investigador, sino como activista, le han llevado a ser parte de la historia de este país. Considera que desde la muerte de Franco hasta la instauración de la democracia, la transición ha tenido un relato mitológico. Al presentarlos como unos años de consenso y moderación, se borró la movilización realizada por los conflictos obreros, sociales y vecinales. Fueron, en realidad, los que reivindicaban la mejora salarial, urbanística y de derechos, incluidas también las que se realizaban en la universidad. Por otro lado, estaba la premura de acabar con la dictadura franquista, conseguir la amnistía de los presos políticos y obtener libertades. Tiempos convulsos, realidades diferentes, donde el papel de los movimientos sociales quedó invisibilizado. Víctor Ríos Vidal considera que hay que reformar la Constitución, como decía, la Constitución, porque el estado de las autonomías está agotado. También porque habría que incluir derechos sociales nuevos como la renta básica incondicional. Plantea que los movimientos sociales están actualmente reivindicando un proceso constituyente. Considera que tendría que plantearse desde un gran debate social, cultural y ciudadano. Habría que analizar qué papel tienen no solo los partidos políticos y los movimientos sociales, sino también empresas, bancos, iglesias, movimientos religiosos, ateneos, think tanks y otros lobbies. Considera que se necesita un cambio de paradigma político y esta propuesta posiblemente no recuerda a procesos que se están llevando a cabo en América Latina y en concreto países como Chile. Estos países de América Latina es donde Víctor Ríos Vidal ha participado en numerosos conversatorios. Especialmente relevante es su análisis sobre las guerras de cuarta generación de Venezuela, aquellas guerras en las que no se enfrentan ejércitos o estados, sino entre estados y grupos violentos o grupos violentos cuya naturaleza se debe a lobbies políticos, económicos, religiosos o étnicos. En el caso de Colombia, con las BATCRIM u otros elementos. Víctor Ríos Vidal aboga por la importancia de contrarrestar estas guerras de cuarta generación fortaleciendo la transferencia de conocimientos, de información al pueblo, a la ciudadanía. Y cito literal, para acabar con los valores dominantes y que pasen a ser dominados. Considera que la lucha es dar a conocer la verdad y las matrices de opinión que alimentan las mentiras, que se transmiten por los grandes medios de comunicación y para ello la unión del pueblo, movimientos sociales, gobierno y que cada uno en su papel es clave. Víctor Ríos es un firme defensor de la dignidad de la ciudadanía y su postura en el activismo recuerda los versos del poema Dignidades de Benedetti. Cito, esta dignidad de los leales, aquellos que en las buenas y en las malas, en los tiempos del revés y en los triunfales, no cambian sus raíces por las alas. Quizá por eso anda inmerso en la defensa del derecho a una renta básica incondicional, aunque esto no haga méritos universitarios. Víctor Ríos no cuenta
nos cuenta cómo se formó la Marea Básica contra el paro y la precariedad en 2015, por la decisión de distintos colectivos que a su vez habían participado en el lanzamiento de una iniciativa legislativa popular por la renta básica en 2013 y en las marchas por la dignidad de marzo de 2014. El objetivo, conseguir una renta básica reconocida como derecho universal e incondicional para toda la ciudadanía, para que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza, encaminando hacia una política ética y con la implicación de la ciudadanía. Muchísimas gracias por estar aquí y oigamos a Víctor Ríos Vidal. Esta. No. Ahí, dale. Ahora. Sí, muchas gracias. Buenos días. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Fulanita también los nombres. Mi agradecimiento a la Facultad de la Universidad de Córdoba que nos acoge, al colectivo Prometeo por la organización de este homenaje, a todos los asistentes del directo y a los que nos siguen por streaming, y por supuesto a la familia de Fulanita, a Agustina, a Ana, a Carlos. Muchas gracias. Me complace estar en y compartir mesa con Federico Mayor Zaragoza, que para mí es un referente imprescindible en la ética, en el compromiso, en la cultura de paz en este país. Es un referente internacional y también muy importante en España. Y también gracias a la amabilidad de Amelia Sanchís, que es una profesora de la que mucho se puede aprender, además de su talante humilde y cálido, sus contribuciones a una ética cívica cosmopolita son muy importantes. A mí me gustó mucho un texto suyo junto con Ramón Bueda, que se llama Un modelo ético cosmopolita como propuesta para la convivencia intercultural. Es un texto que recomiendo, que fue galardonado con el primer premio en la quinta edición sobre investigación e innovación para la interculturalidad de la Cátedra de Interculturalidad de la Universidad de Córdoba en 2016. Su modestia, y como nadie la presenta a ella, pues merece también este reconocimiento. Ética y política es el título de esta mesa. Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética? Primera cuestión. A mí me gusta la observación con la que Francisco Fernández Buey, fue también además de amigo, un referente también para mí, amigo de Julio, compañero de Julio. Me gusta cómo él introduce su libro. Yo tengo la manía de recomendar libros siempre, o artículos en las intervenciones mías. Su libro Poliética. El libro de Poliética lo introduce así. Una de las cosas que más llaman la atención del arranque del siglo XX europeo es el hecho de que después de 2000 años de reflexión sobre lo que es moral y de tantos y tantos tratados, ensayos y diálogos sobre la ética, desde Platón a Kant, desde Aristóteles a Hegel, alguien haya tenido la ocurrencia de preguntarse de qué hablamos en realidad cuando hablamos de ética. El hecho parece insólito y la constatación del mismo parece ratificar la desconfianza del vulgo ante los filósofos
que se entretienen en complicar un mundo ya de por sí complicado. Y sin embargo, así fue. La ética del siglo XX empieza con esta pregunta paradójica del siglo XX. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética? Esta es la pregunta que motivó los Principia Ética de George Edward Moore. Bueno, yo creo que un siglo después, Paco hace referencia aquí a principios del siglo XX, principios del siglo XXI, estamos igual. Podemos seguir preguntándonos de qué hablamos cuando hablamos de ética. Partir de la convicción de que los filósofos no se ponen de acuerdo acerca de qué es lo bueno, cuáles son las principales virtudes morales y cómo conviene comportarnos como humanos. Esto es así. Esto no quiere decir que no haya un pozo de razonamientos para poder acercarnos a las distintas visiones de la ética, de las éticas realmente existentes, y a partir de ahí construir una reflexión sobre la ética y otra sobre su relación con la política, porque eso sería la otra pata del binomio. Nos podemos preguntar igualmente la política. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo que es política? La acepción más común de lo que es política también la retrata muy bien Fernández Buey en este otro libro que es Ética y Filosofía Política. Ya van dos, no van más, Poliética y Ética y Filosofía Política, un libro en el que él explica, arranca la reflexión sobre ética y política y muchas más cosas aquí también. Si hemos de juzgar por lo que ahora se oye en la calle, por lo que se dice en los medios de comunicación de masas en nuestras sociedades, la ética cotiza al alza, mientras que se ha ido imponiendo un concepto muy empobrecido de la política, un concepto peyorativo, muy alejado, en cualquier caso, de lo que fue el concepto clásico griego de política, en el momento del nacimiento de la ética. En nuestras sociedades actuales se identifica por lo general la política con el engaño, la mentira y la manipulación de las gentes. Todas las encuestas recientes ponen de manifiesto una gran desconfianza respecto de la política y de los políticos, particularmente entre las personas jóvenes. Y dice Paco, acabo la cita, cuando anuncié este curso, un curso sobre ética y política, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, un par de personas vinieron a verme para preguntarme de qué iba a hablar en él, si de ética o de política. Y una de estas personas me comentó, porque si va a hablar de ética, me matriculo, pero si va a hablar de política, no me interesa. Esto yo creo que sitúa el contexto. La reflexión de Julio sobre ética y política se puede hipersintetizar en una frase. Julio reivindicaba la política como una ética de lo colectivo. La política como una ética de lo colectivo. Para él, el tema de la relación entre ética y política ha tenido siempre especial relevancia en su decir y en su hacer. Le dedicó muchas horas de estudio. Se sumergió en un denso recorrido a través de los razonamientos de pensadores como Sócrates, Aristóteles, Kant, Kierkegaard, Heidegger, Max Weber o Jacques Monod. Engarzó estas lecturas y estas reflexiones con las que él apreciaba también sobre lo mismo de Marx, de Gramsci, de Fernández Buey. También de José Antonio Marina, al que también le interesaba mucho. Él cita en alguna de sus conferencias el libro La pasión del poder, teoría y práctica de la dominación, de José Antonio Marina, que es un libro muy aconsejable. Así, Julio fue construyendo un discurso propio, muy elaborado, que expuso en numerosas conferencias a lo largo de las 2 últimas décadas, en distintas universidades, en sedes de Izquierda Unida, en foros sociales, etc. Para referencias, si les interesa a ustedes ahondar en ello, yo he tomado 2 referencias de las muchas que se pueden tomar.
Una es el guión de la conferencia que dio aquí, en Córdoba, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, el 23 de febrero de 2011. El guión de la conferencia está en el blog del colectivo Prometeo. Si ustedes ven conferencias Julio Anguita, ética y política, les sale un guión extenso. Yo me lo he impreso a tamaño que podía ver aquí, le salen 14 páginas de impresión, pero bueno, o sea, es una conferencia, para quien quiera leerlo reposadamente. Quien prefiera verlo, escucharlo, directamente oírlo, hay una conferencia en la Universidad de Sevilla que dio 3 semanas después, el 16 de marzo, que son 40 minutos de exposición, que está en YouTube también. Para quien prefiera, en YouTube, Julio Anguita, Ética Política, Sevilla, ahí tienen ustedes la conferencia para escucharlo directamente. Hacer un resumen apretado de las reflexiones de Julio sobre el tema, para mí sería, quizás lo puedo hacer así. Él, a partir del repaso de las distintas aproximaciones al mundo de la ética en la historia del pensamiento, él pone el acento en la distinción entre dos caminos paralelos. Uno, el que sitúa la ética en el ámbito de lo estrictamente personal, que empieza y acaba en el individuo. El otro, el que estima la plena realización de la ética en la realización de la persona, vinculada al devenir de la historia colectiva, al ser social, que es la senda, es la concepción que está en la senda de Maquiavelo, la visión aristotélica de una buena lectura de Maquiavelo, que asumirá luego Gramsci desde sus escritos tempranos del Ordine Nuevo hasta su exposición madura en los cuadernos de la cárcel, y es también la concepción que defiende Paco Fernández Güell con la incorporación de ulteriores desarrollos. Ese será el punto de partida de la reflexión de Julio Anguita. Con este marco como punto de partida, él reflexionará sobre las razones que han llevado en nuestros días a esta extendida consideración de la ética y la política como dos conceptos antagónicos, basada sobre todo esta reflexión, este antagonismo percibido por muchas personas en los modos dominantes de ejercer y de entender la política. Y Julio planteará cómo puede articularse hoy, en el contexto de la presente crisis de civilización, una relación nueva entre ética y política. Y para ello rescatará y otorgará centralidad a un documento que mereció la aprobación y el respaldo, aunque fuera formal en muchos casos, de la comunidad internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ese texto, junto a la Carta de la Tierra, aprobada en el año 2000, constituirían para Julio los pilares fundamentales para la conexión de unos principios éticos y políticos universalmente aceptados con las propuestas concretas necesarias para llevar su cumplimiento a la práctica. Ahí está el nexo entre ética y política. Este, a mi modo de ver, es un planteamiento audaz el que hacía Julio Anguita, capaz de romper viejos moldes, de permitir la vertebración de movimientos con una amplia legitimación y apoyo social en torno a la exigencia de medidas que deben tomarse para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de todos los derechos reconocidos en ambos textos, para que no fueran papel mojado. Y ahí está la función de la política, concretar y traducir eso día a día. Claro que esto va unido a una recuperación de una concepción de la política que es opuesta a la hoy dominante. No solo a la alimentada desde el poder, hay que recordar, por ejemplo, el informe de la Comisión Trilateral sobre la crisis de las democracias, que una de las razones que daba a los problemas de gobernabilidad en los países occidentales era que había un exceso de democracia. Esa es una de las visiones de la política. Otra es la concepción
instalada en muchos sectores de la población, cuya desconfianza incluye la autodefinición apolítica de muchas personas. No, yo soy apolítico, por prudencia, por distancia, ¿no? Una concepción basada, esa concepción de la política, en cálculos de corto plazo, en el imperio de la táctica, reforzada por el ejercicio de la política como espectáculo y reducida a los procesos electorales y a la actividad institucional de una democracia representativa bastante demediada. Yo aquí recuerdo, también cito a una otra conferencia de Julio, esta en Tarragona, en donde dice: la política, concebida como praxis transformadora, es tarea primordial del colectivo social. La política no puede ser un saber y una práctica arcana o esotérica, apta solo para iniciados, sino muy al contrario, la conciencia consciente y universal de los problemas, sus causas, sus soluciones y los límites y dificultades para llevarlas a cabo. En la parte dedicada al programa desarrollo esta cuestión. La política es también dedicación plena o temporal a las instituciones y la cosa pública. Y en este sentido exige unas técnicas, unos esfuerzos intelectivos y comunicativos, además de talantes dialogantes. Sin embargo, en absoluto, esta tarea puede llegar a ser una profesión. Debe limitarse a una función transitoria en el tiempo. Llamo profesionalizarse en política a la creciente transformación del hombre y la mujer que ejercen en las instituciones de políticos en casta sacerdotal. En una sociedad plural, dividida en clases, con pugna de intereses, ideas y valores contrapuestos, los que y las que asumen su condición de clase política han dejado de ser servidores públicos para transformarse en funcionarios del sistema, independientemente de las siglas y de los símbolos. Esta es la redonda o clarísima, transparente, punzante opinión de Julio sobre una forma de entender y practicar la política, en mi opinión, hoy dominante. En su trayectoria larga, dilatada política, Julio demostró tener plena conciencia de la importancia de luchar, por tanto, por la transformación de la relación de la sociedad con las instituciones y lo que esto suponía para redefinir el campo conceptual de lo político y de la política como praxis. Por eso insistía tanto siempre en el valor de decir la verdad, de predicar con el ejemplo, de la honestidad y la austeridad personal como condición de credibilidad y mantener una coherencia entre los fines y los medios en el ejercicio de la actividad política. Eso estaba asentado, Julio, moralmente en la alteridad radical del propio proyecto, en la voluntad de vivirlo, como lo vivía Julio, hasta donde sea posible, hasta el límite en su existencia. Así lo entendía y así lo vivía Julio Anguita. Y así lo vivía Julio, esta relación entre ética y política, la pensaba y la vivía así, tanto en su etapa en política institucional y de responsabilidades políticas en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida, como en los últimos 20 años. Insisto en un punto: enfoque de derechos humanos y Carta de la Tierra, como elementos relevantes en el nexo entre ética y política. En una conferencia en León, en septiembre de 2009, clausurando unas jornadas universitarias sobre derechos humanos, Julio presentó una ponencia de clausura que se llamaba Presente y futuro de los derechos humanos. Subtítulo: El potencial revolucionario de los mismos. Antes, en junio de ese mismo año, aquí en Córdoba, había dado otra conferencia con el título La perspectiva revolucionaria de los derechos humanos. En el número 217 de la edición impresa de Mundo Obrero se publica un artículo que recomiendo, de Julio,
titulado Los derechos humanos, un objetivo revolucionario. En ese artículo, en Mundo Obrero, hace referencia a la Conferencia de León. Dice, los compañeros de Mundo Obrero me han pedido que ponga por escrito, que explique la Conferencia de León, y ahí tienen ustedes un resumen, claro, un artículo, de lo que dijo en León, ¿no? Y él ahí, en ese artículo Mundo Obrero, comenta una alusión que le hizo, de lo que le dijo a Arzallus, del PNV, el vasco, el 16 del 11 del 89, en el entierro de Dolores Ibar. Y cito a Julio. Hace un par de años recordaba públicamente Javier Arzallus que cuando fue a Madrid al entierro de Dolores como representante del PNV, se sorprendió cuando a la pregunta de ¿cuáles como comunistas es vuestro proyecto inmediato? Yo le respondí, luchar consecuentemente para que los derechos humanos sean una plena realidad planetaria. Hace ya 20 años, escribe Julio, pues que existe constancia de mi permanente preocupación acerca del valor revolucionario de los derechos humanos. Infinidad de artículos, discursos, propuestas y conferencias sobre el tema han ido jalonando desde entonces mi actividad política como militante comunista. Y el artículo lo cierra así. Resumiendo, la conquista de los derechos humanos para toda la humanidad no es solo el desencadenante de procesos que inciden en las contradicciones del capitalista, es también y a la vez la lucha por una nueva situación de mayor justicia, bienestar, valores ciudadanos, basados en derechos y deberes y una ética de lo colectivo, que diría Fernández Buey. Sin pasar por esta etapa no habrá ni socialismo ni comunismo. Julio Anguita en este artículo. Sobre la Carta de la Tierra, lo mismo. Por razones de tiempo no recojo más citas, pero lo mismo. Todo eso enlaza hoy con la Agenda 2030, enlaza hoy con el reto de una transición ecológica justa, enlaza hoy con un planteamiento de un enfoque sistémico de los objetivos de desarrollo sostenible. Una transición ecológica justa que a Julio le preocupaba mucho en los últimos años de su vida, particularmente en los temas de crisis energética, soberanía alimentaria, eran temas que le interesaban mucho, también como nexo entre ética y política. Hacia una ética cosmopolita, lo que Amelia y Ramón Rueda plantean en el artículo que antes he citado. Esa era la reflexión por donde iba Julio. Y ahí podemos ir a uno de los dilemas que se han planteado en la política, en la ética, en la política, el famoso artículo, que en realidad es una conferencia de Max Weber en 1919 sobre la política como vocación o la política como profesión. Lo digo así porque Javier Muguerza, en un excelente artículo en la revista de filosofía Laguna, número 11 del año 2002, Convicciones y o responsabilidades, 3 perspectivas de la ética en el siglo XXI, Muguerza, al hablar de este contraste weberiano entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad, tal y como dicho contraste se haya expuesto en su ensayo de 1919, Politik als Beruf, perdónenme los que sepan alemán de mi pronunciación, Politik als Beruf, título este, porque a mí me interesa esta nota de Muguerza, título este que a su vez podría ser traducido o bien por política como vocación, pues Beruf reviste en alemán el sentido de vocación en la acepción estrictamente etimológica de llamada, un sentido así pues no incompatible con el fanatismo al que tienden a ser proclives quienes se sienten llamados a alguna gran tarea, como la de salvar a la humanidad u otras de parecido lustre, o bien se puede traducir esta palabra alemana, este palabra alemán,
por política como vocación o bien por política como profesión, dado que Beruf asimismo admite en alemán el significado bastante más prosaico de carrera, una carrera cuya noble meta, nada menos que la entrega al servicio público de sus semejantes, habrá de conectarse de ordinario con la necesidad de ganarse un sueldo y hasta de vez en cuando con la tentación de procurarse más de un sobresueldo, exponiéndose así al peligro del cinismo en que frecuentemente incurren los políticos que, lejos de vivir para la política, se acomodan más bien a vivir de ella. Veréis que esta reflexión entronca muy bien, conecta muy bien con la de Julio, pero me interesa este apunte de, como en algunos sitios, esta famosa conferencia de Weber, que había que contextualizar en el 19, no me extiendo por aquí, pero tiene mucho interés. En un sitio se ha traducido como la política como vocación y otros como profesión. Y esta ambigüedad está en el término alemán. Convicciones y responsabilidades. ¿Cómo lo veía esto Julio? Porque me interesa este tema. Está claro que convicciones y responsabilidades no siempre van de la mano. Por ejemplo, algunas convicciones llevadas al extremo del fanatismo o del fundamentalismo religioso no tienen en cuenta las responsabilidades o la responsabilidad por sus consecuencias prácticas funestas. Pero también puede ocurrir lo inverso. El cinismo, fruto de la falta de convicciones, también da pie a comportamientos de consecuencias funestas. Unas veces, convicciones y responsabilidades parecen excluirse y otras parecen exigirse mutuamente. De ahí arranca esa reflexión de Max Weber y ese famoso dilema entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. Como es sabido para Kant, lo único verdaderamente bueno, éticamente, es la buena voluntad, las buenas intenciones. Pero a veces las decisiones políticas y las acciones tomadas a partir de ellas resultan desastrosas. De ahí el popular dicho de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y si se decide o actúa sin importar las consecuencias, se puede considerar una irresponsabilidad. Un caso de la política, una irresponsabilidad política, claro. Es esto lo que da peso a la llamada ética de la responsabilidad. Una ética que da importancia a la racionalidad de los medios para conseguir unos fines que a su vez serían medios para otros fines. Pero hay que elegir entre que se haga justicia aunque perezca el mundo, una ética de las convicciones, o aceptar una injusticia con tal de que el mundo tire para adelante, una ética pragmática de la responsabilidad. Realmente no hay más remedio que elegir entre dos éticas contrapuestas. ¿No sería mejor pensar en una ética que combine reflexiones de convicción y de responsabilidad? Más que dos éticas, lo que la formulación weberiana señalaría es el problema de las tensas y a veces trágicas relaciones entre la ética y la política. Algunos políticos, para los que solo cuentan los resultados, el éxito inmediato de una decisión, buscan amparo en la ética de la responsabilidad, para olvidar o renegar de convicciones previas. Usan esa fórmula como coartada de sus decisiones, para justificarlas, diciendo que están comportándose responsablemente, para no admitir que están comportándose inmoralmente. Yo pondría ejemplos, se pueden poner nombres de esto. Felipe González, José María Aznar, el ejemplo reciente del tema del Sáhara Occidental. Para mí son ejemplos cantados. Son maestros en la invocación retórica de la responsabilidad para enmascarar su inmoralidad política. Otros, en cambio, llevan el estigma de fundamentalistas, mesiánicos, ajenos a la realidad, acusados de atender solo a sus convicciones. Ese fue el caso de Julio, al que la brunete mediática, y al frente de ella el grupo Prisa, se empeñó en encasillarlo en esta condición, con la batería de calificativos, viñetas, caricaturas que algunos recordarán. Y es verdad que en política hay quienes pueden responder a este encasillamiento, pero entre ellos no estaba Julio Anguita en absoluto. Lo que a Julio no se le perdonaba era su dignidad,
la defensa apasionada de sus convicciones, el hacer política basado en principios, y para intentar deslegitimarlo se le situaba como carente de la ética de la responsabilidad. Insisto, nada más alejado de la verdad. Julio se condujo siempre como un ciudadano que asumía a fondo criterios de responsabilidad política. Lo mostró en abundancia en su etapa de alcalde de Córdoba, también en la de coordinador general de Izquierda Unida. Podría poner muchos ejemplos de ello. También en la época posterior. Yo creo que todo esto conectaba con lo que Manolo Sacristán decía en varias ocasiones. La política sin ética es politiquería y la ética sin política es cinismo. Entre muchas iniciativas que Julio planteó en los últimos años, una de ellas, destaco, es sobre la disyuntiva. Él escribió un artículo el 31 de mayo de 2019, publicado en el Diario Público, titulado La disyuntiva. Está poniendo Julio Anguita la disyuntiva en el Diario Público, lo encontrará. Vale la pena. Y es un reto que nos plantea para el futuro. Partiendo de un diagnóstico de la situación crítica por la que atraviesa la humanidad en su conjunto, identificaba sus causas, analizaba el punto en que nos encontramos y planteaba propuestas. Eso creo que es una tarea en la que debemos continuar. Para acabar, hoy Julio ya no está aquí con nosotros y muchos sentimos que lo necesitamos tanto. Escuchar sus reflexiones, compartir sus iniciativas, compartir su sentido de la amistad, disfrutar de su sentido de la amistad, de las complicidades. Si estuviera aquí, a mí me gustaría comentar con él y compartir muchas cosas. No tanto los dimes y diretes de la coyuntura política, sino cosas como el reciente Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, celebrada en Palma de Mallorca, en finales de abril, sobre soberanía alimentaria y emergencia climática, con dos cuestiones imprescindibles para respuestas urgentes para una transición ecológica justa. Estoy seguro que a Julio le encantaría tener este ejemplar del resumen de las ponencias, porque aquí hay mucho material que a él estudiaría. Hablaríamos del derecho a la vida de los que se mueven, de la tragedia en la semana pasada, en el Cabo Bojador, 44 personas en un naufragio al sur del Cabo Bojador, el domingo 8, el lunes 9, 28 personas. La ONU estima que 1.255 personas perdieron la vida en 2021 intentando llegar a España. Y caminando fronteras estima 4.400. Esos son los temas que me gustaría comentar con Julio. O el tema de la justicia para Cañada Real, en la Comunidad de Madrid, donde la multinacional Naturgy ha decidido criminalizar a la población trabajadora de Cañada Real, cortando el acceso a la electricidad a 4.000 personas, la mitad niñas y niños. Y ahí hay una plataforma cívica por el suministro eléctrico de Cañada Real, que tiene un documento interesante que no puedo leer o comentar por razones obvias. Y, por supuesto, comentaríamos la guerra. Comentaríamos la guerra. Los dos manifiestos que yo he firmado, un manifiesto internacional por la paz, que también no explico, en la que están Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Boaventura Sosa Santos, entre otros, y aquí en nuestro país está Federico Mayor Zaragoza, está Rafael Poch de Feliu, está Pere Ortega, entre otros. Y un manifiesto, que también he firmado, por una política exterior independiente y de paz, preocupados por la posición del gobierno, por el rumbo de la política exterior de España y urgiendo al gobierno a una serie de consideraciones para la independencia de la política exterior española soberana y los compromisos con la multipolaridad. Tampoco lo leo por razones de tiempo. El lunes se cumplirán 2 años del fallecimiento de Julio Anguita. Honrar su memoria, mantener vivo su ejemplo y asumir y defender su legado y difundirlo es el compromiso de quienes compartimos con él luchas, proyectos, sueños y esperanzas. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Con Julio Anguita siempre. Muchas gracias.
Don Federico Mayor Zaragoza. Sí. Sí, ya no empezado a hablar. Sí, está bien. No, pero es que dale voz, que se le hemos quitado. No, hombre. ¿Tiene la voz? ¿Tiene el Su micro micro abierto?